Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo estén escuchando este video. Esto es programación y métodos numéricos, como siempre. Vamos a seguir con ecuaciones diferenciales, pero la buena noticia es que este es el último tema. La mala es que tiene dos videos. El primer video es este. Vamos a hablar de método de diferencias finitas. Y en el segundo video, que va a venir después, también vamos a hablar del método de las diferencias finitas. En particular, en este caso, vamos a trabajar con una variable y después con funciones de varias variables. Como siempre, yo soy Julieta Mateucci, docente de la materia, y arranquemos. Bueno, hasta ahora, o sea, la clase pasada básicamente, cuando estuvimos trabajando con ecuaciones diferenciales, trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y de segundo, y dijimos que el método que se usaba para el método de segundo orden, lo podíamos extrapolar a métodos de ecuaciones diferenciales de este tipo, pero de tercero orden, cuarto, solo cambiábamos más variables. Bueno, la clave acá estaba en que en estos casos las condiciones de valor inicial, las que me permitían de toda esa familia de funciones que podrían verificar la ecuación inicial, la que me sirve a mí, la única que me sirve era la que verificaba estas condiciones iniciales. En el ejemplo este que está en pantalla, que la i en menos 1 valga 2 y que la derivada en menos 1 valga 3, por ejemplo. La clave acá estaba en que ambas, tanto la función como la derivada, sus condiciones iniciales están en el mismo punto. Y eso era importante para poder hacer todas las operaciones anteriores, porque era partiendo desde ese punto es que seguíamos encontrando aproximaciones de los puntos siguientes. Bueno, ahora vamos a hacer algo diferente, porque en realidad es muy raro que en un problema concreto las condiciones vengan dadas todas sobre un mismo punto. Suele pasar que esto no pasa. Y en general lo que tenemos es un problema que se llama de frontera o de contorno. Si es de varias variables, uno se puede imaginar una placa en donde quiero saber la temperatura que hay adentro de la placa en los distintos puntos, pero yo sé a qué temperatura está el borde. Lo mismo puede pasar si estoy hablando de una dimensión. Uno se puede imaginar que tiene un alambre, un cable, en donde en los bordes puedo medir, pero quiero saber cómo se distribuye el calor, por ejemplo, una onda, una vibración, por todo el cable. Entonces, no tenemos solo un valor inicial ni los valores en el mismo, sino que tienen que verificar en las dos puntas o en todo un contorno. Para eso es muy útil los métodos numéricos, ya que en muchos casos estos problemas que modelan situaciones físicas concretas suelen ser muy difíciles y en algunos casos hasta imposibles de calcular a mano la solución real, la solución que podríamos decir completa, la solución exacta. Esto en general no puedo calcularlo porque da lugar o a muy complicados problemas de contorno, condiciones iniciales o que las ecuaciones diferenciales no son lineales. Lo que vamos a hacer ahora es usar el método de diferencias finitas. La aproximación de este método es, así como uno de los métodos más viejos que hay para encontrar la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Y por supuesto corresponde al único, al más grosso de los grosos, que fue Leonhard Euler, y más o menos esto fue en 1768. El método de las diferencias finitas sirve para aproximar entonces la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, las cuales van a estar en general acompañadas por condiciones de frontera, de contorno o valores iniciales. La idea es bastante parecida en algunos casos, o al menos al principio, que lo que veníamos viendo. Que lo primero que vamos a hacer, igual que en el caso anterior, es discretizar el dominio. Eso quiere decir que si yo tengo un dominio que es continuo, lo voy a transformar en una serie de puntos concretos. Al conjunto infinito de números que van a representar la función, lo voy a transformar en un número finito de incógnitas. Y esta es la palabra nueva ahora, incógnitas.
En los casos anteriores usábamos un punto para encontrar el nodo siguiente y con ese encontrábamos el siguiente. Ahora vamos a buscar todos al mismo tiempo. Las bases entonces del método de diferencias finitas consisten en la construcción de una malla de una manera bastante estructurada en general. Los nodos van a estar equidistantes en general y si estuviéramos hablando de varias dimensiones, por ejemplo en el plano, vamos a estar trabajando con líneas rectas que se van cruzando. Y donde se intersecan estas líneas vamos a tener los nodos. Una vez que tenemos eso, vamos a reemplazar las derivadas continuas de la ecuación diferencial por unas expresiones que son equivalentes, pero llamadas en diferencias finitas. Y con eso rearmamos nuestra ecuación diferencial con todos estos puntos que no conocemos, que son los puntitos estos, los nodos que están en la malla, y nos va a dar un sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver. Por eso decía que acá se encuentran todos juntos. En este video vamos a pensarlo en una sola dimensión y en el próximo video lo vamos a pensar en funciones de varias variables. Supongamos que tenemos un intervalo en el cual queremos aproximar la solución de una ecuación diferencial, cualquiera. Lo primero que vamos a hacer es armar una grilla discreta. Esto es muy parecido al caso anterior. Tenemos un dominio en un intervalo desde x0 hasta xn y voy a poner puntos que se suele tomar por una cuestión de practicidad y porque en el método lo voy a necesitar en algún momento, que sean equidistantes. En general, como dijimos hace un rato, esto se trata de encontrar la solución de un problema de ecuaciones, una ecuación diferencial, con problemas de contorno de frontera. Eso quiere decir que en los extremos, en este caso solo tengo dos, que serían el x0 y el xn, yo conozco cuánto vale la función. Donde no lo conozco es en todos los puntos que van desde el x1 hasta el xn-1. Esas van a ser mis incógnitas. Vamos a tratar de deducir un poquito del método. No lo vamos a hacer la deducción completa, pero sí un poco como para que tengan idea de cómo se resuelve o cuál es la idea detrás. Vamos a agarrar un punto cualquiera de este dominio discreto. Un punto en donde estemos con las incógnitas. Uno de los puntos interiores. Supongamos yo ahora agarré el x2, pero lo voy a trabajar como un xy cualquiera. Sabemos, por el método de Euler que vimos antes, de nuevo, Euler, un grosso, que podemos aproximar con esa especie de recta tangente, de cociente incremental sin el límite, cuánto vale la derivada en el nodo siguiente. Y sería algo así. Lo defino ahora como aproximación en diferencias finitas, pero hacia adelante, porque de un nodo x sub i voy a sumarle un h. Voy a llegar al i más 1. Y esto no es otra cosa que el cociente incremental que ya conocemos sin el límite. La derivada la vamos a aproximar básicamente como la función en el punto incrementado más h menos la función en el punto sobre el h. Que de nuevo ya sabemos que cuando el h se hace lo más chiquito que se pueda, cuando tiende a 0, esto es nuestra definición de cociente incremental y de derivada. Pero acá pasa algo interesante y es que dado que yo estoy en un punto cualquiera, intermedio, interno digo, también podría repetir este mismo procedimiento yendo para atrás. Recuerden que ahora estamos en cálculo numérico, entonces el h es un número concreto. Cuando esto se hacía este razonamiento o alguno parecido en cálculo 1, el h era un h cualquiera y podía ser como positivo o negativo porque era nada más que una diferencia. Pero yo ahora me puedo ir para atrás también y la lógica sería la misma. Si mi h está acá, yo lo voy a pensar positivo. Entonces recuerden que
restábamos, porque esto era en el fondo la pendiente de una recta. Entonces arriba restábamos los y'es y abajo los x's en el mismo orden. Entonces, si yo acá hice x2 menos x1, o sea, un x sub y menos el x sub y menos 1, lo mismo hago con los y de arriba. Entonces me van a quedar esta idea. Me quedan como la resta al revés. Porque el h ya lo tengo generado como x2 menos x1. Entonces me va a quedar que tengo que restar en esta posición menos lo que estaba en la posición anterior. Y la posición anterior es el xy menos el h. Misma lógica de acá. Esto es lo que se conoce como diferencias finitas hacia atrás. También podríamos calcular una especie de promedio de esto. Y a eso lo vamos a llamar aproximación en diferencias finitas, centradas, central. Sumamos y dividimos por 2 como un promedio de ambas. Acomodamos un poquito. Como los dos de arriba tienen el mismo denominador, los juntamos. Fíjense que el punto central, donde elegimos ese punto, el x sub y, se anula. Y me termina quedando, si lo pienso de manera centrada, que el y sub y, la derivada de x sub y o el y sub y latina, es aproximadamente esta cosa, que sería la función evaluada en el nodo siguiente menos la función evaluada en el nodo anterior dividido 2h. La idea entonces es que voy a ir planteando estas diferencias, sean para adelante, para atrás, centradas, ahora las vamos a ver, para conseguir distintas ecuaciones para cada uno de los nodos. Como cada nodo va a depender del anterior y o, dependiendo el método que use, del posterior, van a terminar dependiendo de otras que no conozco, de otras variables, de otros valores que desconozco. Entonces, juntando todo eso, me queda un sistema de ecuaciones. Si conozco el inicial y el final. Por tal motivo, para encontrar la función solución que estoy buscando, voy a necesitar resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a ver todo esto con un ejemplo para que quede claro. Supongamos que tenemos esto. Tenemos la ecuación diferencial y' es igual a y menos x más 1 y las condiciones de contorno son que en el 0 vale 1 y que en el 1 vale 1 más e. Y vamos a trabajar con esta separación, con una separación de 1/4. Sabemos que en estos puntos sabemos exactamente cuánto vale, ya sea por una medición o porque es lo que estoy buscando. Vamos a pensar primero el caso hacia adelante y vamos a ver a qué llegamos. Con el caso hacia adelante, capaz que no me hace falta el último valor. Parto de esto, como siempre, y yo tenía esta expresión como aproximación de la derivada. Bueno, esta es la derivada, y mi ecuación diferencial me dice que la derivada es y menos x más 1. Entonces, usando esta derivada hacia adelante, la reemplazo en mi ecuación diferencial. Y esta es la lógica que vamos a hacer. Primero discretizamos el dominio y después a esta expresión, sea que use la derivada hacia adelante, hacia atrás o centrada, la voy a meter en mi ecuación diferencial. La lógica para varias variables va a ser la misma. Una vez que tengo esto, acomodo lo que pueda acomodar. Pero para eso voy a tener que primero meter toda esa expresión. Para trabajar un poco más fácil, pasé
desde los x e y continuos que me da mi ecuación diferencial a los discretos para poder trabajar. Reemplazo la derivada en un xy cualquiera por la expresión a la que habíamos llegado y acomodo. Teníamos esto, multiplicando por h de los dos lados, acá me desaparece. Una distributiva rápida, reacomodamos un poco y fíjense lo que me queda. De acá incluso puedo sacar el y evaluado en el x sub y de factor común y me queda esto. Esto va a depender, este desarrollo lo vamos a tener que hacer en cada ecuación diferencial, porque va a depender de cada caso. Fíjense que esto es a la derivada, que esa sí se mantiene cada vez que hagamos algo hacia adelante, va a ser la misma, la vamos a ir metiendo en las distintas ecuaciones diferenciales. Entonces, este desarrollo hay que hacerlo ecuación diferencial por ecuación diferencial. Y ahora, para simplificar un poco esto, acá solamente copié lo mismo, lo que voy a hacer es reemplazar esto para escribirlo como en formato de nodos. En lugar de decir que es y evaluado en el x sub y, voy a llamarlo directamente y sub y. Y en la otra voy a llamarlo y sub i más 1. Y ahora voy y me recuerdo, voy al enunciado inicial y recuerdo que algunos datos yo tenía. Por ejemplo, ya sé quiénes son cada uno de los x sub i. Entonces, cuando la i vale 0, me queda esto. I sub 1 menos I sub 0 por un cuarto que recuerdo era el h, más 1, un cuarto por 1 menos el x0. Y el x0 yo sé que vale 0, pero por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a ir reemplazando en realidad por los valores, por los nombres, diríamos. Reemplazo en las 4. Podríamos haber llegado nada más que a 3. Recuerden que las únicas que necesito averiguar son estas 3. Entonces yo podría haber arrancado directamente con i igual a 1. Pero ahora recuerdo que yo tenía el primer valor y el último. En particular tenía el primer valor. Cuando calculo esto, me queda esta expresión en la que tiene el i1, el i0 y el x0. El x0 no hay problema, es 0. El i0 tampoco hay problema porque vale 1. Fíjense que en el fondo lo que hicimos acá, en este caso, no es hacer otra cosa que el método de Euler. De nuevo, un grosso. Con este valor, vuelvo acá, ya tengo cuánto vale i sub 1, y lo reemplazo acá, y acá me van dando estos valores. Bien, fíjense que acá yo llegué a un valor para i4. Yo dije no hacían falta necesariamente hacer los 4, porque solo teníamos 3 incógnitas. Yo acá llegué a un valor para i4. Y me pregunto, ¿coincidirá con este? Bueno, ya vimos la clase pasada que Euler es muy fácil, es muy simple, pero requiere un paso muy corto para poder hacerlo y que sea aceptable. Cuando normalmente tenemos solo un valor inicial, como en este caso, imaginemos que este no lo tenemos, si solo tuviéramos uno de los valores, uno se puede arriesgar porque no sabemos, en definitiva, a menos que conozcamos la solución exacta, no vamos a saber cuánto la estamos pifiando. Pero en este caso, yo ya sé cuánto tiene que valer i de 4. Entonces podría tratar de ver más o menos cuál es mi error o qué tan grave es esta propagación de errores
en este ejemplo. Y vemos que nos dio más o menos a razón de 3 décimos. Esto puede ser bastante o puede ser poco dependiendo del problema. Eso lo decidirán en el momento que tengan que aplicar esto en un caso concreto en la vida real como ingenieros. Ahora bien, si hiciéramos, esto pasa porque no usamos nunca el dato final. Si usáramos exactamente el mismo razonamiento que hicimos recién, pero utilizando hacia atrás, usaríamos este dato, pero nunca este. Vamos a ver qué pasa ahora si uso, y repito algo muy parecido a lo que hicimos recién, pero con el método centrado. Misma ecuación diferencial, misma grilla, pero ahora voy a trabajar con la derivada central. El resto es exactamente lo mismo. Tengo esta ecuación diferencial, la discretizo. Una vez que está discreta, reemplazo la derivada y acomodamos. Multiplico por 2h, distribuyo, mando todo lo que tiene la i para un lado y me quedó esto. Puedo trabajar un poco o pasarlo a subíndices como hicimos antes para que sea más cómoda la escritura y me quedó esta expresión. Sobre esta expresión, recuerdo que hay cosas que ya sé, que sé quiénes son los i. A ver, en el caso anterior, cuando trabajamos hacia adelante, arrancamos con i igual a 0. Ahora no puedo arrancar con i igual a 0 porque en algún lado tengo el caso i menos 1. Entonces no tengo el caso x sub menos 1. Entonces voy a tener que arrancar con i igual 1. Me va a pasar lo mismo al final. Acá sí solo puedo usar el 1, el 2 y el 3, porque en cada uno de estas expresiones utiliza el anterior y el posterior. Y yo solo tengo datos de esto. Bien, entonces, reemplazando por la i latina igual a 1, el índice igual a 1, me queda esto. Nuevamente, el h es un cuarto, así que acá después, en la próxima pantalla simplifico. Acá lo mismo. Exactamente lo mismo para i igual a 2 y para el índice i igual a 3. Y ahora me acuerdo que conozco algunos valores. Entonces digo, bueno, teníamos este sería el 2 cuartos ya simplificado. Este sería el valor de x sub 1. Y digo, bueno, pero yo ya sé que i sub 0, que estaba acá, restando, vale 1. Entonces reemplazo. Y fíjense que lo que no pasa ahora es que no puedo despejar una variable. Lo que puedo encontrar es una relación entre dos de estas incógnitas. Bueno, lo dejo ahí. Cuando hago el caso 2, me pasa algo parecido, solo que ahora no conozco ninguna de las tres. Puedo resolver esta parte, pero nada más. Para el caso 3, me pasa algo parecido. Con la diferencia es que ahora i4 sí la conozco. La puedo reemplazar por 1 más e y despejar. Despejar esto, que no es un valor concreto para una de las variables. Pero ¿qué tengo acá? Tengo 3 ecuaciones y tengo básicamente 3 incógnitas. Nos queda entonces un sistema de ecuaciones. Acá ya están ordenadas. Me lleva a esta matriz y ahora hay que resolverlo. Como ustedes ya tienen las herramientas de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, lo pueden resolver por el método que quieran. En este caso, la i sub 1 me da esto, la i sub 2 esto,
y la i sub 3 esto. Vamos a resumir los datos y ver qué tan buena fue esta aproximación. Estos fueron los valores que nos dieron cuando hicimos la cuenta hacia adelante. Esto es cuando hicimos la cuenta central. Pero pasa algo muy particular, que particularmente esta ecuación diferencial es fácil de resolver. Entonces uno la puede resolver a mano, como hacían en la materia anterior, y encontrar que la solución exacta de esta ecuación diferencial es e a la x más x. Teniendo esto, puedo ver cuánto es el valor exacto. Fíjense que en el primer caso es bastante cercano. En los últimos ya se va alejando cada vez más. Y bastante bien nos dio el método central. Bueno, hacerlo solo para adelante o solo para atrás genera un error mayor. Y eso pasa porque a veces incluso podría no verificar, como nos pasó, algo que uno ya sabe que es cierto. Entonces, cuando lo hacemos centrado, en general se compensan algunos errores y el margen de error es menor. Por supuesto, hay casos puntuales en donde esto no pasa, pero en la mayoría de los casos conviene hacerlo de manera centrada. ¿Qué pasa si mi ecuación diferencial fuera de segundo orden ahora? Bueno, ahora no me sirve el hacer el cambio de variables. No me sirve porque para poder hacer el cambio de variables yo necesitaba que en los dos lados esté el mismo valor inicial. Pero no hay problema, porque lo voy a resolver sin llegar a ese cambio de variables, directamente haciendo la misma idea que acabamos de hacer, reescribiendo la ecuación diferencial. Lo único que voy a necesitar es, tomando como base la aproximación en diferencias que habíamos encontrado de la primera derivada, y sabemos que la derivada segunda es la derivada de la derivada, bueno, estas dos partes, y' de x sub i más h y la parte y' de x sub i menos h, las puedo aproximar utilizando la primera derivada, junto todo. Esta parte no la voy a hacer ahora, la pueden hacer, es bien fácil. Juntamos todo en una sola expresión y nos queda que la derivada segunda se aproxima con esto. Entonces ya no nos hace falta pasar a un sistema de ecuaciones de varias variables o de primer orden. Podemos trabajar directamente con la de segundo orden. Si hiciera falta la tercera, volvemos a repetir el mismo procedimiento. Tomamos esta, la derivamos, y cuando pida derivadas de cada una de estas, utilizamos las anteriores. El resto se arma de la misma manera. Entonces, ¿qué puede cambiar? Puede cambiar que fuera una ecuación diferencial en derivadas parciales. Pero eso lo seguimos en la parte 2.